Hola, mi nombre es Jacqueline Guadalupe Ortiz Marín. Estoy cursando la carrera de licenciatura en Derecho en el grado primero B. En este caso, estamos en la materia de Introducción al Estudio del Derecho, en la cual vamos a hablar de una obra o libro que se llama El Proceso de Cristo. El autor es Ignacio Burgo Arriola y en este libro vamos a estar hablando de lo que trata la obra y básicamente dar nuestra opinión. Pocos eventos en la historia han sido estudiados y debatidos como lo es la crucifixión de Jesús Nazaret desde un punto de vista teológico y moral. La historia es bien conocida, pero ¿qué ocurre si la examinamos a la luz del derecho penal? Pues sí, pregunto que a la luz del derecho penal porque en este se aplican dos juicios muy importantes e interesantes en la crucifixión de Jesús Nazaret. Este no es un libro de teología, sino un análisis jurídico riguroso que demuestra la supuesta legalidad de la condena. Bourgoin nos hace ver la posición de Cristo como uno de los casos de mayores violaciones procesales en la historia penal. Su obra es un espejo donde se refleja la fragilidad de la justicia ante el poder político y el fatinismo religioso. Aquí hablamos del proceso o la historia penal y básicamente en esta obra nos da a conocer que se viola la ley como tal. Bourgoin nos explica que el camino a la cruz no fue solo un proceso, sino dos juicios distintos ya que cada uno bajo una ley diferente. El primer juicio que se le aplicó en este caso a Cristo fue el juicio judío llevado a cabo ante el Sanedrín. En el juicio judío se deliberó que la acusación de Cristo fue por una blasfemia, basada en la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios. Jesús pudo ser parecido un tipo de amenaza para los romanos, ya que él hacía milagros. Además, se declaró el rey de los judíos. Básicamente, por declararse por ser el rey de los judíos, fue que comenzó todo este rollo de la idea de los romanos en crucificarlo, porque para ellos era una simple amenaza. En este primer proceso o juicio, pues se sabe llamar el juicio judío, el Sanedrín cometió una serie de violaciones a la ley, al propio principio del derecho hebreo, que básicamente, primero, el juicio se llevó a cabo de noche y en la casa de Caifás, no en el recinto oficial El Hasi. El juicio judío de Jesús fue secreto. Se realizó de manera clandestina en contra de la ley judía, que estipulaba a los juicios que debían llevarse a cabo durante el día. Principalmente aquí mencionamos que los juicios en Judía se debían de llevar a cabo durante el día y en este caso en el juicio de Jesús se llevó a cabo de la noche a la madrugada, creo que hasta había lluvia. El proceso se completó en pocas horas, en contraste con los juicios penales que normalmente tardaban semanas o meses. Además, hubo la participación de Anás, quien ya no era el sumo sacerdote, y este fue el que dio, como quien dice, por terminado el juicio judío para Jesús. Además de que no hubo tiempo para que Jesús tuviera una defensa adecuada y los testigos que hubieron fueron falsos. Y se dice en el libro que a los testigos se les debería de aplicar la misma crucifixión o pena de muerte que le aplicaron a Jesús, ya que fueron testigos falsos. Ahora vamos a hablar del segundo juicio, que fue el juicio romano ante Poncio Pilato, que era el gobernador en este caso de Judea. Las acusaciones romanas fueron incitar la rebelión, prohibir el pago de impuestos y declararse rey de los judíos. En este caso se decía que Jesús buscaba estos tres puntos contra los romanos. Para empezar, en este juicio romano, Pilato, el gobernador romano, interrogó a Jesús, pero no encontró motivo para condena de Jesús, quien para evitar la responsabilidad de él mismo, Poncio Pilato envió a Jesús ante Herodes, quien se burló de Jesús por decirse o llamarse el rey de los judíos.
este Herodes devolvió Jesús a Pilato. Y Pilato intentó liberar nuevamente a Jesús de este juicio romano, enviándolo o queriéndolo ofreciendo a Barrabás en su lugar, pero la multitud exigió la crucifixión de Jesús. En el primer juicio se decía que era un delito religioso, ya que él se decía llamar el rey de los judíos, además de que el delito que se dice aquí es blasfemia, que después, en el caso, en mi opinión, esto cambia hacia un delito político por el cual fue la crucifixión de Jesús. Es decir, que en este caso se cambia el delito judío, por decirse llamar el rey de los judíos, a un delito político índole en contra de el César. En conclusión, Burgoa Orihuela no solo analiza un evento histórico cualquiera, nos ofrece una lección temporal y escalofriante, como se mencionaba al principio, el proceso de Cristo. Nos enseña, o bien es el ejemplo de cómo el derecho, incluso existiendo, puede ser violado y pisoteado cuando se enfrenta al interés del poder, en este caso el poder de Pilato o del Sanedrín, en este caso judío. También otro punto muy importante que Burgoa nos recuerda la importancia de las garantías procesales, la necesidad de tener una defensa y la obligación de que el juzgador actúe con independencia. Sabemos que cuando estos principios se violan, generan injusticia y la muerte de un justo, en este caso Jesús, que no tenía malas intenciones, realmente solo él quería encontrar o allanar un mundo de paz. Y pues mi opinión de este libro, la verdad es que está muy, muy interesante. En este caso, en los dos juicios, judío y romano, me gusta mucho la manera en que se aplica el derecho penal, pero fue muy injusto, realmente fue muy injusto que crucificaran a Jesús cuando no tenía malas intenciones, de que simplemente por parecer una amenaza, ya sea para Judea o los romanos, por hacerse llamar el rey de los judíos, perdón, tuvieron que crucificarlo. Además, la manera en la que lo crucificaron también se me hace como que muy inhumana, ya que la manera en la que pues, fue su crucifixión era clavarlo, ¿no? Clavarlo y adelantaron su proceso golpeando las espinillas para que así se asfixiara con su propio peso. Y fue una manera muy drástica, o sea, su proceso fue un proceso muy rápido, ya que la decisión se tomó en la noche y lo crucificaron a medianoche. Además que creo que Poncio Pilato fue presionado por su esposa, no recuerdo su nombre, pero en el libro se mencionaba que ella lo presionaba por tomar una decisión de que era una amenaza para los romanos el que Jesús se declarara como rey de los judíos. Es impresionante que esto lo podemos ver en la actualidad, o sea, no nada más en el derecho romano, sino que también lo podemos ver en el derecho actual, que cuando están en el poder violan la ley. Y pues bueno, ya para finalizar, recomiendo mucho, mucho este libro. Lo recomiendo mucho a los que son fanáticos de la Biblia, ya que te enseñan muchas cosas del proceso penal y los juicios de Dios que tuvo en este caso. Chance uno no los entiende cuando ve las películas. Y es muy, muy, muy interesante. Lo recomiendo al 100% y también el video de Ignacio Burgoa Orihuela, en el que explica su libro. Está muy, muy, muy interesante. La neta, yo sí lloré con el libro, pero yo sí lo recomiendo muchísimo. Es un libro muy, muy interesante, escalofriante. Te tiene pegado a la lectura y
wow, yo aprendí muchas cosas de este libro. Aprendí más que en la Biblia, sinceramente. Además de que se aprende, pues sí, el derecho penal, cómo fue aplicado, la ley, cómo fue violada, etcétera. Y bueno, esta fue pues mi opinión sobre el libro y pues nada, doy por terminado este video y bueno, me despido. Bye.